La puerta, no puede ser. Bien, ahora sí. ¿Ya está grabando? Claro. Muy bien, hermanos. Gracias por esta oportunidad que me han dado de poder, compartir de la palabra de Dios con ustedes. Para mí es un privilegio, estar en medio de ustedes, poder compartir una vez más de las palabras, y como escucharon el especial, ¿no? Sin duda que queremos realmente que el Señor nos revele a Cristo, nos muestre a Cristo a través de su palabra, y que a través de su palabra, nosotros nos podamos ver animados, nos podamos ver confrontados y nos podamos ver desafiados, que esa es la tarea de la palabra, ¿verdad? Ayudarnos a crecer espiritualmente para que nosotros le podamos estar honrando y glorificando a Dios. Y vamos a estar mirando en esta tarde acerca de glorificar a Dios por medio de nuestras vidas. Y si nos podemos a mirar, es un trabajo arduo, un trabajo que muchas veces cuesta, ¿verdad? El tener que, glorificar a Dios con toda nuestra vida. No, Dios no nos está diciendo, glorifícame a mí en esta área, sino que Dios nos está diciendo, tú tienes que glorificarme en todas las áreas de tu vida. Y cuesta, ¿verdad? Si nosotros no estamos orando, no estamos perseverando y pidiendo la ayuda y la guía de Dios para que Él nos esté ayudando, y también nosotros disponer de nuestro corazón para decir, Señor, ayúdame, yo quiero glorificarte con toda mi vida. Y les quiero invitar a abrir sus Biblias en Juan capítulo 17, el versículo 4. Juan capítulo 17, del versículo 4. Dice así la palabra de Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor para que Él esté bendiciendo este tiempo de meditar en su palabra. Padre, queremos venir a tu presencia en esta tarde. Cuántas gracias te damos, oh Dios, porque hemos podido adorar tu santo nombre, hemos podido brindar toda la alabanza que tú mereces, Señor, porque nuestros corazones anhelan honrarte, anhelan reconocer tu majestad, anhelan reconocer ese Dios que nos ha salvado, que nos has perdonado, que nos ha redimido con su sangre, y hoy somos parte de ese pueblo que tú has apartado, que tú has escogido para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos ha amado, Señor. Que tú bendigas este tiempo de meditar en tu palabra, que estés hablando en mi propio corazón, en el corazón de mis hermanos, nos estés mostrando, Señor, el camino por el cual nosotros debemos de seguir, ese camino que tú has dejado trazado, Dios, que tú hables a nuestros corazones, nos motives, nos desafíes a obedecerla, a poder aplicar, pero a escuchar tu voz y tener ese espíritu sensible, dócil, Señor, de ser tratados por tu palabra, porque eres tú, Dios, quien nos está hablando y quien nos está mostrando lo que realmente debemos hacer. Dame de tu gracia, de tu sabiduría para poder exponer y compartir de tu palabra, y tu nombre se vea exaltado en todo. Te lo pedimos así, oh Dios, todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no leímos todo el capítulo porque si no se nos va mucho el tiempo, pero ustedes pueden después en sus hogares estar leyendo todo el capítulo 17, y vemos que en este capítulo Jesús está orando a su Padre, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Jesús ora al Padre antes de ser arrestado y de ser crucificado, y se dicen, muchos maestros dicen que esta es una de las oraciones más largas que Jesús realizó terrenalmente. Y es una de las oraciones que se le considera como la oración sacerdotal. Y estamos viendo, ¿no?, que Jesús está llegando, culminando su ministerio terrenal, y lo vemos en el versículo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y vemos una satisfacción por parte del Hijo, el decir: Padre, yo he procurado agradarte terrenalmente, y estoy convencido y estoy seguro que así fue. La tarea que tú me encomendaste que hiciese, yo la hice. Y vemos esto, ¿verdad? Jesús en su vida terrenal hizo la voluntad del Padre. Nunca Él buscó el provecho propio, el buscar poder, el buscar gloria, y que le reconocieran, porque recordemos que los hombres le querían hacer rey por ver cómo Él sanaba y hacía cosas y milagros que la gente no entendía. Y vemos que cuando esos momentos llegaban, ¿qué es lo que hacía el Señor? Huía, y nadie sabía dónde estaba. Estaba aquí recién, pero se fue, porque el Señor no buscaba eso. La meta de nuestro Salvador no era que le alabaran, que lo coronaran, porque su ministerio no era terrenal, su reino no es terrenal, su reino es un reino celestial. Él vino a traer esperanza al ser humano, vino a traer esperanza a cada uno de nosotros
que hemos sido comprados, hemos sido lavados con la sangre preciosa y Dios nos ha limpiado. Y tenemos que sentirnos privilegiados porque Dios desde la fundación del mundo, antes de que cada uno de nosotros naciéramos, Dios ya nos tenía apartados para decir, tú un día serás hijo mío. Y quizás Dios no trajo la salvación a nuestra vida habiendo nacido en una familia cristiana. Quizás pasaron muchos años de vida, pero quizás ese era el momento oportuno en que Dios nos quería limpiar, salvar y perdonar. Entonces podemos ver que del versículo 1 al versículo 5, Jesús ora por sí mismo. Del versículo 6 al versículo 19, Jesús está orando por sus discípulos. Y del versículo 20 al versículo 26, Jesús ora por todos los creyentes. Y esto realmente era el anhelo de Dios. Antes de, al partir de este mundo, Él seguía persistiendo, seguía orando por sí mismo, porque estaban llegando horas de agonía. Él sabía que llegaba la hora de que Él tenía que ser entregado, de que Él tenía que ser crucificado, de que Él sabía que le iban a poner aquella corona de espinas, se iban a burlar, le iban a escupir, le iban a quitar su vestidura, pero vemos a este Dios maravilloso que a pesar de que Él sufrió, dice que fue llevado como cordero al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y podemos ver esta máxima expresión de amor que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, al ser salvados, como muestra de gratitud, como muestra de agradecimiento, nuestra vida le esté glorificando en todo a nuestro Dios. Y Jesús a través de la oración busca que todos los creyentes que han creído al Padre le glorifiquen en toda su manera de vivir, en todo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos sobre la vida, en cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, que la palabra realmente esté de por medio. Porque cuando la palabra no está de por medio y nosotros tomamos una decisión abrupta, muchas veces sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría es una sabiduría limitada y nosotros tenemos que manifestar esa total dependencia de Dios que cada día nos está dando de su gracia, que cada día nos está capacitando para llevar a cabo y cumplir su voluntad y no la nuestra. Y glorificar a Dios, hermano, no es simplemente con palabras, no es de la boca para afuera, sino que nuestra vida debe de predicar con el ejemplo. El mundo, aquellos que nos rodean, nuestra familia, deben de ver que nosotros realmente estamos glorificándole. Jesús nos dejó ejemplo, ¿verdad? Él no simplemente habló con sus palabras, sino que a través de lo que Él hablaba, su vida también lo estaba predicando. Y que nosotros podamos aprender de ese Dios maravilloso que ejemplo nos ha dejado en todo. ¿Para qué? Para que el ser humano no tenga excusa un día cuando esté ante la presencia de Dios. No, pero yo no sabía. No. La palabra decía esto, tú tenías que haberlo hecho, pero muchas veces, el hombre en su necedad, en su obstinación de primero yo y mi voluntad, y fracasamos y no le glorificamos a Dios. Entonces nuestra vida debe de glorificar a Dios con hechos, viviendo y nuestra vida manifestando a través de lo que hemos comprendido del Evangelio. Y podemos ver que, Jesús en esta oración finaliza su ministerio terrenal glorificando a Dios. Hasta el último momento que Él dijo consumado es, Él cumplió con la voluntad de su Padre. No hubo ni un solo momento en el ministerio en el cual Jesús no reconociera al Padre. Jesús nunca dio un paso si eso no era la voluntad del Padre. Nunca se desvió del camino que el Padre había trazado para Él hacer su voluntad. Nunca se desvió, siempre que sus ojos estaban puestos en hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros tenemos obstáculos en la vida, tenemos muchas cosas que nos distraen de realmente llevar a cabo y cumplir con la voluntad de Dios. Porque tenemos tantas distracciones, ¿verdad? El mundo tiene tanto para ofrecer, pero nosotros tenemos que estar enfocándonos en hacer la voluntad de Dios, para que Él un día pueda deleitarse en nuestra vida, porque le hemos estado glorificando, le hemos estado agradando realmente, y que nosotros podamos ser como ese olor fragante que llega ante la presencia de Dios, y ese Dios maravilloso se deleita de poder agradarse de nuestras vidas, porque el todo de nosotros quiere poder estar agradando a nuestro Dios. Entonces, preguntarnos cuál es nuestra meta en el caminar por la vida.
¿Es nuestro objetivo poder glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida o seguimos viviendo en esa vida egoísta para nuestros propios deleites personales? Y glorificar a Dios implica que nosotros muchas veces vamos a tener que morir a nuestro yo, a mi voluntad y decir, Señor, tengo que hacer tu voluntad y someternos bajo la voluntad de Dios, porque sabemos que su voluntad, dice su palabra, que es agradable y perfecta. Su voluntad no es errónea, su voluntad no se equivoca, su voluntad no nos va a llevar al fracaso, su voluntad nos va a llevar hacia el rumbo correcto. Poner nuestros ojos en Cristo es realmente lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Entonces, poder ver, ¿verdad? Porque hablamos del glorificar a Dios, pero realmente tenemos que analizar y ver qué es el glorificar a Dios. Bueno, en el contexto del hebreo y del arameo, en ese idioma, ¿verdad? Que muchas veces no se domina, pero que la Biblia fue escrita, glorificar a Dios implica reconocer, exaltar su grandeza y majestad. Reconocer y exaltar su majestad y su grandeza. Reconocer que Dios es grande, reconocer que hay un Dios que nos ha creado y que está por encima de nosotros. Reconocer que en momentos de aflicción, en momentos de dificultad, pero que en momentos de alegría, ese Dios está por encima de nosotros y que pasamos por eso porque ese Dios que está por encima de nosotros lo permite, porque todo lo que Dios permite en esta vida y nos permite es bueno y necesario, porque es para la edificación de nuestra vida, para la edificación de la iglesia, y nosotros tenemos que reconocer y glorificar a Dios en eso, reconocer su carácter, reconocer que ese Dios es majestuoso, reconocer su omnisciencia, reconocer su omnipresencia, reconocer y reconocer. ¿Y cuántas veces nos cuesta llegar a reconocer a ese Dios en nuestras vidas? Y ni simplemente reconocer, sino que a través de ese reconocer yo pongo en práctica y mi vida refleja lo que reconozco con mi boca, que mi vida lo pueda manifestar. De que el mundo pueda ver que en momentos de aflicción o de momentos de cuando el mar está agitado, el mundo puede ver en nosotros y decir, ¿cómo haces vos para estar así de esa manera? Y nosotros poder aprovechar y testificar de Cristo y que solamente es Dios quien nos anima, es Dios quien nos fortalece en esos momentos de prueba. Pero tenemos que ver que glorificar a Dios en nuestras vidas implica reconocer su supremo valor y manifestarlo en todo lo que hacemos, porque Dios quiere que cada uno de nosotros le reconozcamos en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, que le exaltemos, como dijimos, que exaltemos su grandeza, sus atributos y que le brindemos toda la majestuosidad que su santo nombre merece. Él es un Dios santo que decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz, aún ese hombre que sin pecado fue y murió en la cruz por nosotros. Y ese Dios santo quiere que nosotros le reconozcamos, que llevemos esa vida de glorificarle, esa vida de piedad, esa vida de santidad. Porque recordemos que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Y nosotros tenemos que estar viviendo esa vida apartada. Porque Dios nos compró con su sangre, no para vivir en libertad a nuestra manera, sino para vivir en esa libertad que Dios ha establecido para que cada uno de sus hijos ande en obediencia, ande en santidad, para que le podamos estar agradando. El Salmo 22, Salmo capítulo 22, el versículo 23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y este versículo, hermano, nos está recordando que incluso en esos momentos de dolor o de incertidumbre, como el salmista está describiendo, ¿verdad? La alabanza sigue siendo una respuesta válida y poderosa. Aún en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, que nosotros podamos aún glorificar a Dios, que podamos adorar a nuestro Dios, reconocer que estamos pasando por esto, no por las cosas de la vida, sino porque hay un Dios que aún tiene control de lo bueno y de lo malo. Y como dijimos, tanto lo bueno como lo malo es necesario y nosotros debemos de aceptarlo y reconocerlo, porque muchas veces las cosas malas nos están para decir, ojo, algo está pasando, nos estamos desviando de Dios, o Dios también utiliza las cosas malas para que nosotros estemos más cerca de Dios. Porque a veces el ser humano, cuando ocurren cosas malas, lo primero que hace es levantar su dedo contra Dios y se aleja de Dios, cuando lo malo es
cuanto más yo tengo que estar cerca de Dios. Porque lo bueno no simplemente proviene de Dios. Porque a veces simplemente, como decía Job, aceptaremos lo bueno y no lo malo de Dios. Entonces, si aún Job sabía que eso provenía de Dios, nosotros en esos momentos de dificultad, glorifiquemos a Dios, vengamos a Dios en oración, reconociendo que Él es Dios y que alabar a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Porque a veces alabamos a Dios en momentos de alegría, ¿verdad? Pero tenemos que alabar a Dios aún en momentos de tristeza. ¿Cuántos salmos hay, verdad? De alabanzas, de tristeza, de profundidad, de gozo. Pero aún el salmista sabía que Dios estaba detrás y que el salmista sabía que aún en esos momentos de tristeza él tenía que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque era ese Dios maravilloso que llenaba todo, que llenaba su corazón, que traía paz, que traía el consuelo, porque Dios es ese Dios que lo llena todo. No hay hueco que Dios nos llene con su amor, que nos llene con su gracia. Dios permanece fiel. Y Dios quiere que a través de esa glorificación nosotros le reconozcamos en todo. Es dejar que Dios sea lo primero en nuestra vida. Dios tiene que estar ocupando el primer lugar en nuestra vida. Dios tiene que estar ocupando el pedestal de nuestra vida. Dios ha establecido órdenes, ¿verdad? Está Dios, está el esposo, está la esposa, luego los hijos y luego el resto. Y Dios quiere que llevemos a cabo cada uno de esos roles que Él ha dejado. Porque cuando esos roles se descomponen, entonces comienzan a haber esos problemas que no deberían haber, y esos problemas ocurren porque muchas veces no estamos arraigados y no estamos cimentados en la palabra de Dios. Y para poder, mantener esos órdenes y glorificarle y reconocerle, tenemos que estar en esa constante comunión y relacionamiento con la palabra de Dios. No basta con buscar a Dios una vez al día. El salmista decía: mañana, tarde, mediodía y noche te buscaré, porque sabía el salmista que si él le buscaba un tiempito en el día, sabía que durante el día iba a tener tropiezos, y si él no se refugiaba en la palabra, que era la que le daba aliento, le daba ánimo, iba a seguir fracasando. Su pecado no iba a ser confrontado, y la palabra de Dios está allí para que nosotros cada día, cada momento vengamos a Dios buscándole, porque nuestra alma tiene esa necesidad de Dios. Si nuestra alma no tiene esa necesidad de Dios, tenemos que examinarnos para ver en qué nosotros estamos fallando, que Dios aún no es nuestra prioridad. Entonces, cuando nuestra meta es glorificar a Dios, entonces vamos a permitir que ante nuestra falta de amor, ante nuestra falta de perdón, ante nuestra falta de paciencia, aún con raíces de amargura, Dios nos moldee a ser cada día más como Él, llegando a glorificarle en todo. Entonces, cuando permitimos que ante esa falta de cosas de nuestra vida, permitimos que Dios sea el que trabaje en nuestra vida, sea que Dios tome el control de nuestra vida, Dios comienza a obrar, porque dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de Dios no ha quedado a mitad de camino, sino que su obra sigue de continuo hasta que nosotros partamos de este mundo o hasta que Él venga por su iglesia. Él va a continuar haciendo esa obra, pero nosotros tenemos que disponer de nuestro corazón, permitir que Él haga esa obra en nosotros, porque si no dejamos que Dios tome las riendas de nuestra vida y endurecemos nuestro corazón y endurecemos nuestro carácter, entonces Dios no va a poder obrar, porque nosotros tenemos que permitir que Él haga esa obra y cambie nuestra vida y nuestro corazón. Y ahí dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y este versículo, ¿verdad?, es parte de esa exhortación que Pablo está haciendo sobre cómo debemos de estar viviendo la vida como cristianos, de ese cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios. Un cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios. Pablo está diciendo, esto no puede estar habiendo en la vida de un cristiano que está pretendiendo poder glorificarle a Dios. Porque la obra de Dios se va a seguir perfeccionando, pero nosotros tenemos que permitir que Él haga esa obra. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y adoptar esa conducta que refleja la nueva vida en el Espíritu. No podemos decir somos hijos de Dios, pero nuestra vida está manifestando esa naturaleza que está contaminada por el pecado, que está manifestando al viejo hombre, porque muchas veces tenemos cosas en nuestra vida que nos cuesta seguir cambiando,
y a veces dejamos que esas cosas florezcan en nuestra vida, contaminando nuestra vida espiritual, y Dios quiere que nosotros nos despojemos del viejo hombre, adoptemos la conducta que hay en la vida nueva que el Espíritu Santo cada día está haciendo y trabajando en nuestras vidas. Y glorificar a Dios es parte de todo lo que de lo que nos impide llegar a cumplir con nuestra meta suprema, para que podamos crecer en ese reflejo, ¿verdad?, de Cristo. Tenemos que estar creciendo en reflejar a Cristo, reflejar su carácter, reflejar su amor, reflejar su perdón, reflejar al mundo que está vacío sin Cristo, que vean que en Cristo realmente hay cambio, que hay un Dios que está vivo, que no está muerto, porque la tumba no le pudo retener, la muerte fría no lo pudo contener, sino que Él salió victorioso de aquella tumba fría. Y Él es ese Dios que está vivo, el Dios que está a la diestra del Padre, y es ese mismo Dios que sigue haciendo la obra en nosotros, y es ese Dios que está esperando, ¿verdad?, a que su Padre dé esa orden para decir, bueno, ve por ellos, tráelos a mi presencia, y que nosotros podamos, ¿verdad?, estar animándonos con esa esperanza de decir, lo que Dios está haciendo en nosotros no es en vano, sino que es para prepararnos para un día estar ante su presencia y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Que cada día, ¿verdad?, que podamos decir, bueno, yo quiero que Cristo se vea en mi vida y menos yo. Que realmente pueda ser esto así. Que en nosotros podamos decir, Señor, yo quiero que tú te veas en mí. No tú, Señor. No yo, perdón, sino que quiero que tú te veas en mí, para que otros puedan ver a ese Cristo. Porque es necesario, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado, Él sea proclamado, Él sea glorificado, y que realmente en nuestra vida podamos decir, no soy yo, es Cristo el que debe de primar en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios se ve glorificado. Y Dios quiere, ¿verdad?, que quitemos todo esto de nuestra vida, que eso que apaga el espíritu, ¿verdad? Y el enojo, esa ira, esa gritería, todas esas cosas que no contribuyen a ese crecimiento espiritual continuo. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay algo que no nos está permitiendo crecer en el Señor, en el conocimiento de la palabra, y que aún seguimos estancados, pues realmente tenemos que examinar nuestra vida. El salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, porque el salmista sabía que si Dios no lo hacía, bueno, su vida se iba a seguir siendo contaminada por el pecado. Y había parte en el salmista, ¿verdad?, de querer llevar esa vida que le glorificara a Dios. Entonces, todo esto lo llevamos en nuestra naturaleza pecaminosa, pero Dios, a través de su gracia y a través de su palabra, es el que cada día nos está capacitando, es el que cada día está cambiando en nosotros, porque también hay esa disposición en nosotros de que el Señor nos cambie. Pero tenemos que ver, ¿no?, que para eso vino Cristo, para que por medio de esa redención, que por medio de ese sacrificio, nosotros pudiéramos tener esa victoria al vivir esa vida totalmente dependiente del Señor, sabiendo que durante su ministerio terrenal Él nos dejó ejemplo. Él quiere que nosotros dependamos únicamente y totalmente de ese Dios que nos ha salvado. Dice Juan 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Está diciendo, ejemplo os he dado para que como yo también lo hice, ustedes puedan seguir en ese mismo camino, puedan seguir mis pisadas, que así como Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. No tenemos excusa, porque la palabra de Dios está allí, para que nosotros día a día la abramos, porque allí está el consejo, allí están sus mandamientos, allí están esos principios que nos ayudan a vivir vidas santas, vidas piadosas, conducirnos en esos principios y en esos estatutos que Dios ha dejado a través de su palabra. Jesús no solo enseñó con palabras, ¿verdad?, sino que modeló el servicio con acciones concretas. Jesús, ¿verdad?, vemos que no simplemente habló, sino que con su vida predicaba el ejemplo. Cuando muchos iban, ¿verdad?, con esas preguntas con doble intención, ¿verdad?, que Jesús sabía que aquellos fariseos iban con su astucia, ¿verdad?, pero nunca sacaron ese enojo de Dios, nunca sacaron una respuesta equivocada de Dios, sino que
Dios daba la respuesta concreta y Dios daba esa respuesta necesaria. Dios no daba una palabra de más ni una palabra de menos. Dios daba las palabras justas. Y eso es lo que muchas veces producía enojos entre los fariseos, porque no buscaban ocasión para prenderle, para matarle, sino que Dios, con su gracia y esa sabiduría, Él respondía. Y recordemos que Dios era enteramente hombre y era enteramente Dios, pero Dios aún seguía siendo Dios. Y Él sabía, ¿verdad?, lo que los hombres realmente necesitaban. Y hasta el día de hoy, el hombre necesita de Dios y necesita de su gracia para seguir adelante en el camino cristiano. Entonces, realmente queremos vivir una vida que le glorifique a Él. Queremos estar llevando una vida que le esté honrando a Él. Bueno, entonces tenemos que estar obedeciendo a su palabra. Modelar nuestra vida en seguir ese ejemplo que Él nos ha dejado. Porque el ejemplo que Él nos ha dejado no es en vano. Porque muchas veces vemos a las familias que se corrompen, que se destruyen y vemos como hay problemas en la sociedad. Y todo es porque el ser humano desprecia el consejo y la sabiduría que Dios ha dejado a través de su palabra para que nosotros le sigamos. Debemos de someternos al molde de Cristo para que nuestras vidas delante de Dios sean olor fragante y Él se deleite. Someternos al molde de Dios. ¿Cuánto cuesta, verdad? Tener que soltar cosas de nuestra vida y someternos al molde de Dios. Porque a veces decimos, no, Señor, sométete a mi molde y moldéate a mi vida. Y no es así, hermanos. La vida en Cristo es una vida entregada, crucificada, una vida en la que realmente se manifieste que estamos sometiéndonos al molde de Dios. Y realmente debemos hacerlo para que Él se deleite en nuestra vida. Y hay una ilustración que les voy a decir. Imagina una mariposa tratando de volar en un huracán. Así de frágiles pueden volverse las relaciones cuando la maledicencia sopla con fuerza. Las palabras hirientes pueden desestabilizar en un instante lo que tardamos en años en construir. Por eso el salmista en el Salmo 141:3 está diciendo, pon guarda, oh Jehová, en mi boca, cuida las puertas de mis labios. Y en nuestro país no tenemos huracanes, no tenemos tornados, pero sí hemos visto en otros países, ¿verdad?, lo que hace los huracanes, los tornados, ¿verdad?, que absorbe, destruye. Y así es, ¿verdad?, una mariposa intentando volar en medio de algo que se está revolucionando, en medio de algo que en sus fuerzas no va a poder. Y así es, hermanos, las palabras cuando soplan con fuerza. Esas palabras hirientes pueden desestabilizar, pueden destruir lo que se tarda en años en construir. Las palabras pueden destruir, desanimar a una persona, las palabras pueden animar a una persona. Por eso, como decía el salmista, pon guarda en mi boca, ¿no? Cuida mis labios, cuida de lo que mi boca sale, porque al reconocer esto, también le estamos glorificando. Glorificar a Dios en nuestra forma de hablar. Pon guarda, Señor, en mi boca. No quiero decir algo que lleve a dañar a los demás, que pueda llegar a dañar mi propio testimonio, mi propia persona. ¿Verdad que un testimonio cuesta mucho reconstruirlo? Pero muchas veces eso que se ha construido, simples palabras, pueden tirar todo abajo. Y luego, cuán difícil se vuelve volver a reconstruir nuestro propio testimonio. Entonces, la maledicencia es el hábito o acción de hablar mal de alguien, especialmente con la intención de dañar su reputación. No se trata de lanzar una maldición, sino de difamar, murmurar o denigrar a una persona mediante comentarios negativos. Entonces, vemos cuánto daño puede llegar a hacer la maledicencia, ¿verdad? Puede llegar a dañar, y a veces se hace con esa intención de hablar mal de alguien, pero eso sabe porque es por lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ser tratado y nuestro corazón tiene que ser reprendido por la palabra de Dios en decir, no, esto es pecado, eso está mal. Pero también es el Espíritu Santo quien nos hace recordar lo que la palabra de Dios dice para que sea aplicada en el momento justo y oportuno. Por eso es importante no solamente leer nuestra Biblia, estudiarla, sentarnos, tomar ese tiempo de sentarnos y estudiar y memorizar la palabra de Dios, porque ella es útil para todo. Salimos a evangelizar, nos enfrentamos a una situación y si sabemos la respuesta, la podemos brindar, pero esa respuesta viene a través del conocimiento que nosotros obtenemos al estar en constante comunión y contacto
por la palabra de Dios. Entonces, preguntarnos, ¿por qué debemos glorificar a Dios en nuestras vidas? Y hay un punto que es muy importante, y en primer lugar, porque Él fue quien dio su vida por nosotros. Por eso es que nosotros debemos glorificarle. Si el Padre no hubiese enviado a su Hijo a morir en la cruz, si no se hubiese hecho ese sacrificio, cada uno de nosotros no estaríamos en este lugar. Estaríamos siendo condenados a ese mismo infierno para el castigo de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. El castigo por nosotros ser pecadores y pecar es la muerte. Sin embargo, Dios a través de ese sacrificio trajo redención, redimió nuestros pecados, nos limpió, nos lavó con su sangre y hoy disfrutamos de lo que Él cada día está realizando en su iglesia, de lo que Él cada día está realizando en nuestras vidas propias. Por eso Romanos 5:8, ¿verdad? Un versículo que todos conocemos, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, aún nosotros estando en esa condición de pecado, Él se compadeció por aquello que Él creó, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha creado de una manera única y somos la creación más apreciada y valiosa para Dios. Por eso tenemos que apreciar de que, aunque a pesar de que Él nos creó, Él se rebajó, ¿verdad?, para morir en la cruz, siendo iguales a nosotros, siendo hombres, siendo siervos, siendo Él rey, siendo Él soberano, siendo ese Dios omnipresente, ese Dios que todo lo ve, todo lo sabe, ese Dios poderoso, dejó su reino, se hizo hombre para morir en la cruz. Y nosotros, ¿cuánto aprecio debemos de estar dándole a lo que Él hizo por nosotros? Estando en esa condición de pecado, siendo desobedientes a Dios, siendo rebeldes a su voz, ¿verdad? Cada cual andando por su camino, en su propio rumbo y tomando cada uno sus propias decisiones, ¿verdad? Sí estábamos antes sin conocer a Cristo, cada cual siguiendo su propia sabiduría, cada cual dependiendo de sus propias decisiones, muchas veces fracasando. ¿Por qué? Porque no teníamos la herramienta y el consejo necesario que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y a pesar de cada una de esas cosas, el Padre envió a su Hijo a demostrar la mayor prueba de amor, dando su vida por nosotros. Y el mundo no lo aprecia. El mundo prefiere vivir en sus placeres, en su egoísmo, en su yo, pero muchas veces no se dan cuenta de que están yendo rumbo a una condenación, porque el que no ha creído, dice, el que se rehúsa a creer, ya ha sido condenado, y el que se rehúsa a creer en Dios, ya ha sido condenado. Ya hay un lugar preparado para aquellos que se rehúsan a creer en ese Dios maravilloso. Isaías 53:6, como dijimos, ¿no? Cada cual anda por su camino, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y este versículo nos está confrontando con esa necesidad que nosotros teníamos de esa redención, esa necesidad que el mundo sigue teniendo de redención y de perdón de pecados. Pero saben que también nos consuela con la certeza de que esa redención ha sido provista. Ya ha sido provista. No hay preocupación de decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para...? Ya ha sido provista. El sacrificio que durante muchísimos años se había anunciado fue cumplido. Ese nuevo Adán fue provisto y vino a este mundo. Y nosotros podemos gozarnos de que hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido comprados con la sangre preciosa. Dios nos ha libertado de pecado. Y esa demostración de amor, ¿verdad? Es un amor sincera, fue un amor sin doblez, un amor fue puro, desinteresado, que todo lo hizo por amor, pero que nos ama, porque somos la creación más importante para Él. Lo hizo sin ningún interés, ¿verdad? Lo hizo sin doblez, no hubo ninguna doble intención es decir, bueno, yo quiero salvar a la humanidad, pero en cambio les voy a reclamar y les voy a pedir esto. No, el Señor vino, murió, dio su vida, y basta con que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso basta. Creer en el Señor Jesucristo, creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser perdonados. En segundo lugar, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. Él a cada uno nos ha dado
cosas únicas porque todos somos diferentes, ¿verdad? Si todos pensáramos igual y no sé lo que seríamos, pero todos pensamos de una manera diferente. Pero a pesar de que pensamos de una manera diferente, Cristo es lo que nos mantiene unidos como hermanos, como iglesia, porque tenemos un mismo pensar en lo que es en cuanto a Cristo. Entonces, Él nos ha dado ese aliento de vida. Él sopló vida en nosotros. ¿Sí? Hasta que Él nos sopló vida en nosotros, ¿qué éramos? Barro, simplemente tierra, que Él había dado su forma. Y cuando Él sopló aliento de vida, aquello recobró vida. Y para Dios fue la creación más perfecta que Él había hecho. Habíamos sido y somos hechos a imagen de Dios viviente. Somos iguales a Dios. Y así como fuimos creados del polvo, un día también al polvo volveremos. Y nuestra alma irá al encuentro con Dios. Que nosotros podamos reconocer esto, de que así como del polvo Dios nos creó, al polvo volveremos. ¿Verdad? Y al polvo tendremos que volver un día, pero la vida no queda allí, sino que nuestra alma va rumbo a la presencia de Dios para ser juzgada por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y luego fue el hombre un ser viviente. A partir de ahí fuimos seres vivientes con una forma de pensar. Entonces este versículo está recordándonos que nuestra vida tiene origen en Dios y proviene de Dios y tiene un propósito eterno. Nuestra vida ha sido creada por Dios y nos está invitando a vivir con gratitud, reconociendo que cada respiración es un regalo divino. Vivir con gratitud. ¿Cuántas veces nos cuesta vivir con gratitud? Gracias, Señor, porque hoy una vez pude amanecer. Gracias, Señor, porque hoy tengo comida en mi mesa. Gracias, Señor, porque una vez más tú me eres fiel y sigues proveyendo para mi sustento diario. Y vemos a Dios en esas pequeñas cosas que a veces nosotros no lo notamos y no lo vemos. Y que a veces hasta nos olvidamos de orar a Dios y decir gracias, Señor, por esto. Y es a Dios ahí que está siendo fiel en las pequeñas cosas. Entonces tenemos que dar gracias a Dios, viviendo una vida de gratitud, que también nos está llamando a valorar la vida humana como sagrada desde su inicio. Sagrada, ¿verdad? Dios ha creado al ser humano y vemos como muchas veces la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como muchas veces personas quitan la vida a otros sin saber que la vida es algo sagrado para ese Dios que nos ha creado, nos ha formado. Y sin embargo, el mundo sigue viviendo y el pecado cada día más se sigue enseñoreando sobre la vida de las personas, destruyendo y corrompiendo más a la sociedad, corrompiendo más a las familias y corrompiendo. Porque el pecado es de lo que se encarga. Satanás vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Satanás no queda contento hasta ver todo lo que Dios ha realizado o destruido. Y para eso vino Satanás, para corromper y destruir todo aquello que Dios llamó bueno, ¿no? Todo aquello que Dios llamó bueno desde el principio. Satanás vino para encargarse de corromper, destruir. Y hasta Dios, y hasta que Satanás no vea nuestra relación con Dios destruida, hasta que Satanás no nos vea hundido en el pecado, Satanás no va a quedar contento. Cuando hay hijos de Dios que están buscando a Dios, que están clamando por ese Dios vivo, es cuanto más Satanás se va a encargar de meter cosas en nuestra vida para distraernos, hacernos pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no puede ver vidas consagradas que buscan glorificar a Dios con toda su vida. Satanás se va a encargar de eso, destruir nuestra vida. ¿Pero qué? Dice el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. Ese Dios que nos da esa esperanza, nos da esa paz, de decir, a pesar de que Satanás está buscando hacernos pecar, Dios ya venció. Dios ha vencido el mundo. Dios ha vencido a Satanás. Y Satanás sabe que él ha sido derrotado. Sin embargo, él busca dañar la vida de los hijos de Dios hasta no verlas derrotadas. Entonces, que nosotros podamos vivir esa vida rendida a Dios, a valorar la vida humana y el ser hechos semejantes a la imagen de Dios. También somos como Dios, sabiendo lo que está mal y lo que está bien. Entonces nosotros tenemos la capacidad de cada uno de nosotros tomar decisiones en nuestra vida
que le glorifiquen a Él o que no le glorifiquen a Él. Y verdad que tenemos ese discernimiento entre discernir lo que está bien y lo que está mal, y muchas veces sabemos que eso está mal, ¿verdad? Y muchas veces cedemos a aquello que está mal, porque vivimos aún en este cuerpo que es pecaminoso, que lucha constantemente contra las cosas que cada día quieren llevarnos a pecar contra Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que decir, bueno, esto no le agrada a Dios, yo no lo tengo que hacer, pero Satanás me va a querer llevar a eso. Sin embargo, yo tengo que hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, porque recuerda, Dios nos va a juzgar por el pecado de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce lo que hay en cada uno de nosotros, y ese Dios un día nos va a juzgar a cada uno individualmente por nuestros pecados, y tenemos que hacer lo que es correcto, que toda decisión que nosotros tomemos son las consecuencias que tendremos que padecer un día, ¿no? Todo pecado tiene su consecuencia. Si desobedecemos a Dios, un día tendremos que recibir el castigo de nuestro Dios. Porque Dios, al que ama, castiga, ¿verdad? Y corrige. Y nosotros cada día necesitamos de esa corrección. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra Biblia para poder recibir de la corrección de Dios, para que podamos ser cada día más a imagen de Dios. Nunca vamos a llegar a esa perfección por completo, pero que así haya esa certeza, esa necesidad y esa meta, ¿verdad? De decir, yo quiero ser cada día más como Cristo, más como Cristo. No vamos a llegar a esa plenitud, pero con tener esa certeza vamos a poder cada día ir lográndolo, viviendo esa vida santa, apartada del pecado, porque Él nos escogió no para vivir en el pecado, no para vivir en nuestros placeres, sino que Dios nos ha hecho libres para vivir en esa libertad que Él ha establecido y Él ha dejado en su palabra. Entonces, en tercer lugar, porque el Señor es Dios todopoderoso. Dice el Salmo 96, versículo 4 al 9. Salmo 96, del versículo 4 al 9. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y vemos que el salmista está reconociendo la grandeza de Dios. Realiza esa invitación de que todo lo que hay en la tierra, todo lo que Dios ha creado, alabe a ese Dios maravilloso. Y no solamente lo que hay en esta tierra, sino aún todo lo que hay, ¿verdad? En el espacio, todo ha sido creado con un orden y todo adora a Dios. ¿Saben? El hombre es el único que muchas veces no adora a Dios. Es el hombre que no glorifica a Dios. Es el hombre que no obedece a Dios. Pero Dios está diciendo que toda la tierra, todo lo que respire, alabe a Dios. Y dad a Jehová la honra debida a su nombre. La honra debida a su nombre. Nosotros tenemos que brindarle la alabanza y la gloria que Él realmente se merece. No la que nosotros pensamos, sino la que la palabra de Dios ha dejado establecida para que cada uno de nosotros le podamos estar adorando. No hay nadie que pueda hacer las obras como la que hace nuestro Dios, ¿verdad? Hay un himno que dice, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace nuestro Dios. Y no hay nada que pueda hacer las obras de nuestro Dios. No hay nadie que pueda igualar las obras de nuestro Dios. Y el salmista reconoce a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y también que nosotros podamos seguirlo del salmista, reconocer a Dios como creador. Si el salmista no reconociera a Dios como el creador del universo, ¿a quién más podría atribuir a Dios? ¿A quién más le podría atribuir la creación del universo? Si el salmista no hiciera esto, ¿a quién le podríamos atribuir la creación del universo? Vemos tantas teorías en el mundo, ¿verdad? La teoría del Big Bang, que el mundo se creó por una explosión, pero si vemos, ¿verdad?, que cuando hay una explosión no vemos que se forma algo bonito, no se forma una flor, sino que vemos que todo queda destruido, todo se rompe, y vemos la teoría de que el hombre salió del mono, pero hemos sido creados a imagen de Dios. Satanás se ha encargado de sembrar mentiras en la sociedad para que el hombre crea y sigan investigando y no encontrando una respuesta.
pero nosotros podemos encontrar la respuesta que es única y verdadera, que Dios nos ha creado. Hemos sido creados a imagen de ese Dios. Entonces, que nosotros podamos reconocer a ese Dios maravilloso que nos ha creado, que ha creado el sol, que ha creado la tierra, que ha creado todo, para que cada uno de nosotros podamos ejercer ese dominio adecuado, que podamos señorear, ¿verdad?, sobre todo lo que Dios ha creado, con orden, ¿verdad?, para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, de que apreciamos todo lo que el Dios ha creado y nos ha dado. Y en cuarto lugar, y por último, ¿verdad?, y Dios mediante en alguna otra oportunidad seguiremos mirando este tema, porque hablar sobre el glorificar a Dios es un tema muy extenso, ¿verdad? El glorificar en todas las áreas de nuestra vida, glorificar a Dios en la familia, glorificar a Dios en el matrimonio, glorificar a Dios en la música, glorificar a Dios aún en testificar, el de ser, de que hay tanta infinidad, ¿verdad?, del cual nosotros tenemos que glorificar. Por eso el glorificar a Dios es una tarea ardua, ¿verdad? Muy difícil, pero tampoco es imposible, porque tenemos ese Dios que cada día nos está capacitando. Entonces, en cuarto lugar, porque Él merece ser adorado en la hermosura de su santidad. Dice el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y David está reconociendo, David nos está exhortando y exhorta que los hijos de Dios estén brindando la gloria debida a su nombre. Pero al hacer esto reconocemos que Dios está por encima de todas las cosas, así como de todo principado y potestad. Dios está por encima, no hay nada ni nadie que no se someta a la voluntad de Dios. No hay nadie que no se pueda someter a Dios, porque Dios es el único Dios soberano que ha creado los cielos y la tierra, que dice, que había dicho, ¿no?, que todo principado y potestad se deben a Dios. Todo se lo deben a Dios. Aún el poder que Satanás tiene es limitado, porque Satanás quiso igualarse a Dios. Creyó que podía llegar al trono de Dios y no pudo, ¿verdad? Porque deja bien en claro que Dios es soberano, que nadie ni nadie puede ir contra Dios, ni levantar su dedo contra Dios, porque tenemos que ver que Dios aún en su misericordia sigue extendiendo su brazo de misericordia y amor hacia nosotros, y que por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos, porque el hombre está en una constante queja hacia Dios y nunca está conforme, ¿verdad? Sin embargo, nuestro contentamiento debe ser ese Dios maravilloso, el cual gobierna y rige. Y dice que debe ser adorado en la hermosura de la santidad. Dios merece ser adorado porque Él es santo, no 3 veces santo, ¿verdad? Como a veces cantamos 3 veces santo, pero simplemente menciona 3 veces santo para dejar bien en claro que Dios es eternamente santo y que su santidad no tiene ni principio ni fin, sino que Dios ha sido por toda la eternidad y lo seguirá siendo Dios santo. Y ese Dios santo no tolera el pecado, ese Dios santo no comparte el pecado. Y realmente que nosotros podamos cada día venir con ese corazón sincero y arrepentido, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Y que cuando alguien se acerca al trono de la gracia con un corazón sincero, Dios limpia y Dios perdona. Porque para Dios no hay imposibles. Y todo aquel que viene a Él dice, yo no le echo fuera. Y sin embargo, a pesar de que dice esto la palabra, el ser humano no viene a Dios. Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Entonces nos está mandando a adorar a Dios en la hermosura de su santidad, porque la santidad, ¿verdad?, es ese atributo de Dios, y debemos recordar que glorificarle es reconocer todos los atributos de Dios, como habíamos dicho, reconocer su poder, su obra realizada en la cruz del Calvario. Esto es adorar en la hermosura de su santidad, reconocer lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, nos ha comprado, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, reconocer toda su obra ministerial sobre la tierra, que cada uno de nosotros podamos hacerlo, porque Dios merece ser adorado en espíritu y en verdad, dice la palabra. Él merece ser adorado, porque adorar a Dios en la hermosura de su santidad implica acercarnos a Él con esa reverencia, reconociendo, ¿verdad?, esa trascendencia y la pureza que lo distingue, ¿verdad? Dios no se compara con esos dioses, ¿verdad? Ver el pueblo de Dios teniendo ese Dios vivo, verdadero, que los sacó del pueblo de Egipto, los llevó al desierto, les proveyó de ese calor, de esa nube, del maná,
y el pueblo de Israel se quejaba contra Dios. El pueblo de Israel llegó a levantar altares de ídolos falsos, teniendo la presencia de ese Dios verdadero. El pueblo se desvió del camino y empezó a adorar dioses paganos. Pero también recordar que a pesar de que el pueblo se desvió, también el castigo de Dios vino sobre ellos. Pero también reconocer, ¿verdad?, que cuando hay un corazón que se arrepiente y reconoce lo que él hace mal, Dios perdona. Y nosotros tenemos que estar adorando a ese Dios con reverencia, que lo distingue, su pureza, su santidad, su temor, porque Dios es un Dios celoso que no comparte lo que Él ha apartado. O servimos a Dios o servimos al diablo, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, porque la palabra lo deja bien en claro. Para Dios no hay un punto medio, o somos fríos o somos calientes. La tibieza Dios la vomita, Dios la desprecia. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Y que nosotros podamos estar con Dios. Que cada día podamos venir a nuestro Dios. Y que si hemos dejado nuestro primer amor, si ese amor por Dios se ha enfriado, que nosotros podamos venir a Dios. Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a comprometerme más contigo, porque yo quiero estar más cerca de ti. Entonces, que podamos adorar a este Dios, ¿no? Y adorar a Dios reconociendo la incomparable belleza que reside en su ser santo y perfecto. Esa belleza que inspira temor reverente y profunda admiración. Incomparable belleza. Dios es único. No se compara con esos dioses que tienen boca y no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, manos pero no hacen, tienen pies pero no andan. Y aún así el hombre necesita tener algo visible para poder fundamentar su fe y creer en algo que no tiene vida, que no responde y que sin embargo mueren por esas creencias, ¿verdad? Y creo yo que cuando parten una eternidad realmente se van a encontrar con esa realidad de ese Dios vivo, que es incomparable, que es único, que es perfecto, pero que nosotros podamos estar glorificando a Dios con nuestras vidas. Que en esta semana, podamos desafiarnos, ponernos esa meta, decir yo quiero glorificar a Dios, examinar a ver en qué áreas yo no le he estado glorificando a Dios y poder trazar objetivos, esas metas, para poder decir, yo a partir de ahora quiero comenzar a glorificar a Dios en esto y poder hacerlo y llevarlo a cabo. Pero no en nuestras fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Tenemos que depender de Dios, quien a través de su Espíritu nos capacita, nos brinda, nos ayuda, nos sostiene, y es el que a veces decimos, yo no sé cómo logré cambiar esto, porque a través de eso está ese Dios maravilloso que está obrando en nuestro corazón y está abriendo caminos para que nosotros le podamos estar glorificando. Recuerda, debemos de glorificar a Dios porque es una demostración de gratitud a ese Dios que nos ha salvado, que cada día de nuestras vidas, todos los días de la semana, Dios está proveyendo de su sustento para nuestras vidas. Dios nos está proveyendo de trabajo, Dios nos está proveyendo de muchas cosas, pero porque Dios también está haciendo el cambio transformador en nuestras vidas y cada día está cambiándonos y que nosotros podamos reconocer esto. Vamos a cerrar este tiempo en oración, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, queremos venir a tu presencia en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque es necesaria y gracias porque tenemos este gran privilegio de escudriñarla, examinarla, estudiarla para poder, Señor, beber de esa fuente de agua de vida eterna, esa fuente que cada día está cambiando, que cada día sacia en nuestros corazones, que cada día llena nuestra mente, Señor, del conocimiento de tu palabra, para poder estar viviendo esas vidas íntegras, esas vidas santas, esas vidas piadosas que tú realmente quieres que nosotros las estemos viviendo, Señor. Queremos agradarte con nuestras vidas, queremos honrarte. Por eso, concédeles una buena semana a nuestros hermanos, que tú les estés ayudando, proveyendo, sustentando, y que en todo, Señor, tú estés obrando y añadiendo alma a tu iglesia, Señor, trayendo salvación y arrepentimiento a los corazones, para que vean a Cristo, Señor, y solamente a Cristo, y tú seas la guía y la luz para cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, el resto del compañerismo, que realmente en todo te podamos honrar y glorificar a ti. Te lo pedimos todo así en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Chao? Muy bien, muy agradecido por estar con nuestro hermano, por el Señor traer este mensaje, ¿verdad? Para
recordar que tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos para honrarlo. Fuimos salvos para eso, ¿verdad? Para glorificarlo. Así que bueno, que como decía nuestro hermano, que podamos estar poniéndonos meta en la vida, y bueno, quiero glorificar un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿verdad? Y bueno, aquellos que no lo tienen, aquellos que no conocen al Señor, hoy es día de salvación, dice la palabra. Hoy el Señor está con los brazos abiertos, diciendo, bueno, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Así que bueno, qué lindo, ¿verdad? Tener ese Dios. Y si tú no lo tienes, simplemente tienes que arrepentir de tu pecado y creer que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa obra salva. Nosotros la creemos, ¿verdad? Y nosotros la predicamos. A todo el mundo fue la orden que el Señor nos mandó, que lo hablemos de él por todo el mundo. Así que bueno, recordarles que el miércoles, si Dios quiere, estaremos otra vez congregados estudiando la palabra. Y otra vez agradecer a nuestro hermano también de Pando por venir. Y bueno, saludo a nuestro pastor Carlitos. Y bueno, agradecido también por ustedes, por acompañarnos. Y bueno, ahora viene la otra reunión, ¿verdad? La segunda reunión de compañerismo, como decía nuestro hermano. Y bueno, que todo sea para la gloria de Dios. Así que muchas gracias a aquellos que están conectados y orando por nosotros. Lo esperamos el miércoles, si Dios quiere, a seguir estudiando el libro de Nehemías para la gloria de Dios. Que pasen bien, muchas gracias y Dios los bendiga.